La justicia restaurativa atiende sobre todo a atender los intereses de las partes y tratar de evitar un desgaste innecesario en la etapa de investigación, aunque también a futuro, después de la investigación, pueden conciliarse ese tipo de intereses. Pero también hay un mecanismo muy importante que la ley permite, también con esa finalidad, el poder arribar las partes a mecanismos alternos de solución de conflictos. ¿Cuál sería la diferencia? Mire, la justicia restaurativa como tal pretende, como su nombre lo indica, restaurar el daño que se ha ocasionado, y la ley establece bajo qué hipótesis. Esta justicia restaurativa permite que a través de la negociación, a través de la conciliación y a través de la mediación se pueda arribar precisamente a esa restauración. En ocasiones la autoridad hace esfuerzos muy importantes para que se logren los objetivos, sobre todo en determinados tipos penales. No se permite en todos los tipos penales. Habría que analizar la ley para determinar en qué hipótesis se puede. Generalmente esto está restringido a delitos no graves, y desde luego no solamente no graves desde el punto de vista jurídico, sino también desde el punto de vista de impacto social. No quiere decir que la justicia restaurativa vaya a aplicar en todos los casos. Está limitada porque a veces pues, los bienes jurídicos son muy graves y ahí no se permite ningún tipo de justicia restaurativa. Si no se logran los objetivos en justicia restaurativa, la ley sí prevé también una nueva posibilidad a través de los medios alternos de solución de conflictos. ¿Por qué son alternos? Porque son alternos precisamente a estos. Si no se logra a través de la negociación, conciliación o mediación, se puede hacer a través de dos medios alternos que la ley prevé. Y uno de ellos precisamente tiene que ver con el acuerdo reparatorio. Y el otro con la suspensión del proceso. ¿Qué implica? Bueno, el acuerdo reparatorio implica que en algunos delitos, inclusive que pudieran ser considerados perseguibles de manera oficiosa, si el imputado no tiene antecedentes penales, si no tiene ningún acuerdo reparatorio formulado con anterioridad, es una persona que no está sujeto a ningún tipo de restricción, el juez pudiera permitirle que llegue a algún acuerdo reparatorio donde va a hacer un pacto con la víctima y se va a establecer una serie de obligaciones de cumplimiento inmediato o inclusive de tracto sucesivo a futuro. Ese acuerdo reparatorio, como su nombre lo indica, implica que es un pacto que se hace entre víctima e imputado para efecto de poder buscar una alternativa de reparación del daño. Las partes son las que convienen la forma de cómo se puede dar esa reparación del daño, que no necesariamente tiene que ser en un aspecto netamente económico. El Ministerio Público, investigador del hecho delictivo, puede recibir la comparecencia de las partes, puede aprobar ese acuerdo reparatorio y para darle legalidad solamente habría que llevarlo ante el juez de control para que él pueda homologar ese acuerdo reparatorio. Si la ley establece las hipótesis en las que procede ese acuerdo reparatorio, el juez constata que efectivamente se ha cumplido con ese acuerdo reparatorio o que hay posibilidades que se cumpla si fuere de tracto sucesivo, entonces podrá aprobarlo. ¿Cuándo va el juez a darlo por concluido? Y como consecuencia de ello, sobreseer la causa penal. Cuando tenga la certeza de que el pacto celebrado entre víctima e imputado ha sido debidamente cumplimentado. Por eso vale la pena llegar a un acuerdo reparatorio a través de un cumplimiento inmediato. Así el juez está en condiciones de aprobarlo de manera inmediata, verificar que efectivamente se haya reparado el daño
a la víctima, como se dijo, y como consecuencia de ello quede sobreseída la causa penal. Esto no quiere decir que el imputado se quede con un antecedente penal, no, porque no se llegó a la fase de juicio oral donde se iba a juzgar su posible conducta, sino que las partes se entendieron, reconocieron que probablemente había una afectación, no que la hubo, se hizo una reparación del daño que pudiera inclusive no ser económica, se acuerda, se pacta, se cumple y el juez ya no entra en mayores detalles y da por concluida esa faceta a través precisamente de un acuerdo reparatorio. Otra oportunidad como medio alterno de solución de conflictos también es la suspensión del proceso. En determinadas hipótesis, también por delitos no graves, aunque sí pudiesen ser perseguibles de oficio, sobre todo sabe que en los delitos culposos, el imputado pudiese solicitarle al juez una suspensión del proceso aún en contra del Ministerio Público y de la víctima. Fíjense bien, aún en contra de la víctima y del Ministerio Público, a menos que su inconformidad fuera fundada, el juez podría no autorizar la suspensión del proceso. Pero si fuese una inconformidad infundada, el juez puede autorizarla aún sin su consentimiento de ellos. ¿A qué me refiero con esto? La suspensión del proceso implica que yo, imputado, pretendo decirle al juez: señor juez, quiero arribar a una suspensión del proceso porque el delito que se me está imputando es un delito que la ley lo permite, es un mínimo daño ocasionado a un particular o al propio Estado como acción pública. Estoy proponiendo un plan de reparación para la víctima que no necesariamente debe ser en lo económico, podría ser una promesa que se le pudiera hacer. Estoy justificando que no tengo otro proceso penal pendiente, que no tengo otra suspensión del proceso pendiente, que no tengo ningún grado de peligrosidad hacia el exterior. Cumplo con todos los requisitos y le solicito audiencia al juez de control para exponerle mi argumento y que me apruebe una suspensión. Se le dará vista al Ministerio Público y a la víctima para que manifiesten su oposición fundada o inclusive su acuerdo. Ahí se discute y el juez va a tener que aprobar o va a tener que no aprobar. Si aprueba, esta suspensión, ¿qué implica? Implica que necesariamente se va a suspender el proceso, se va a paralizar y el juez me va a imponer algunas medidas. Y esas medidas van encaminadas a que yo asuma un buen comportamiento. No ingerir bebidas embriagantes, no ingerir psicotrópicos, no acercarme a la víctima, que tenga yo que estar sin salir del estado o del país, por ejemplo. Son restricciones que van a darle certeza al juez que me estoy portando bien como un buen ciudadano. Y esta suspensión puede tener una duración desde 1 hasta 3 años, según cada caso concreto. Hay legislaciones que prevén incluso que debe ser mínimo 1 año y medio y hasta 3 años como máximo. Cada hipótesis es válida. A final de cuentas, esta temporalidad, ¿qué es lo que va a traer como consecuencia? Que el juez pueda observar durante todo este tiempo que yo cumpla con esas restricciones que me imponen. Si cumplo de manera satisfactoria, una vez que pase esa temporalidad, el juez podrá dar por cumplida esta suspensión y va a traer como consecuencia el sobreseimiento de la causa penal. Es un medio alterno de solución de conflictos, donde en ocasiones se puede arribar, si analizamos las hipótesis que marca la ley, de manera muy sencilla. Y también vamos aprendiendo de que con el buen comportamiento no necesariamente tenemos que hacerle frente a una acusación de carácter penal. Es una posibilidad que la ley da. Y la idea de este sistema de justicia es que tratemos de agotar todos estos mecanismos precisamente para llegar a donde nosotros dijimos inicialmente, que solamente llega a juicio oral de un 10 a un 20% máximo de los delitos investigados. Y el otro 80% precisamente quedan diluidos a través de la justicia restaurativa o medios alternos de solución de conflictos. Esa es la pretensión.